Me llamo Consuelo. Yo soy el Tuta. Decidimos empezar de nuevo. Y esta es nuestra historia. From within. Today and not tomorrow. There's no time to borrow. Today is a good day to live. Acompáñanos en el viaje. Nos vamos a recorrer un poquito los alrededores, no tenemos muchos planes, simplemente queremos disfrutar el pueblo. Íbamos manejando y aquí a la orilla apareció el templo, el Buda de la nada. Campo detrás mío. Qué lindo, ¿no? Es increíble lo lindo que es esto. Venir a explorar así, arrendarte una motito por 2.000 pesos chilenos, $3. Y salir a pasear. Y salir a explorar sin mucho mapa, sin mucho plan. Salir a andar nomás y encontrar estas cosas aquí. Está increíble este lugar, de verdad. ¡Hija! ¿Querés manejar aquí para allá? Bueno, Ahí voy. estando arriba, Sí. Ahí va mi colegio. Allá está mi mujer dando la vuelta. Está complicado. Está parada allá al medio. Allá, allá. Esa es la parte más difícil, creo, dar la vuelta. Y la salida. Primero 200 metros manejando moto con motor bencinero. Esta es una Honda Click, 150 centímetros cúbicos. Tiene la sonrisa en cruz. Me puse intermitente, ¿no? El intermitente lo tenéis guardado para la Pascua, ¿te caché? El intermitente lo tenéis guardado para la Pascua. tengo que aprender a usarla primero. ¿Qué? O sea, intermitente. ¿Y aquí cómo va? ¿Te gustó su primera vuelta en moto preparándose al High Loop? El equilibrio no me complica. ¿Sabes lo que me complica? Dar la vuelta a la moto, sacar Sí, la pues, moto. es que eso lo tenemos que practicar. Tuvimos que parar un ratito porque se vino la lluvia. Mira, aquí tienen elefante. Veníamos aquí a orilla de camino y tienen dos elefantes. Está hediondo acá de elefante. Sí, deja bajarme, bájate. Te cobran 80 baht por darles una canasta como con alimentos. Es como una donación. Entonces tú pagas esos 80 baht y tienes acceso a acercarte al elefante y darle bananas. Estas canastitas tú echáis los 80 ahí a la cajita, sacáis una canastita con los platanitos y se los dais a los elefantes. ¿Será malo eso? ¿Será para aportar así algo de comida al elefante por 80 baht? ¿Qué creen ustedes? ¿Está mal? ¿Está bien? ¿Lo harían ustedes si estuvieran aquí? Déjenlo en los comentarios. Claro, esa es la idea, pues. No lo vamos a hacer. Porque tú como que romantizáis una situación que yo considero que no se debería romantizar. Bueno, después de haber discutido por el tema de los elefantes, les vamos a mostrar otro animal que es un búfalo. Y después vamos a hablar un poco de la discusión. Esos señores que están ahí están cómodamente revolcándose en el barro, refrescándose. No tienen ni una intención de moverse. Así sacan las moscas. Evitan las moscas allá abajo. Allá hay dos que están fuera del agua, ya llenos de barro. Son grandecitos, más grande que una vaca. Puro músculo. Búfalos de agua son estos. Mira. Hola. Se cierran. Mira esto. Hola. Ay, mira cómo se movió entera. Sí. Qué increíble, ¿no? Increíble. La mujer me convenció de que hablemos del tema de los elefantes. Los búfalos están ahí. Los elefantes Los elefantes quedaron ahí ya. Queríamos plantear el tema, plantearlo bien. Donando, porque ahí decía donación, no pagáis por una entrada, donáis 80 baht, tomáis un canasto con platanito y se los dais al elefante. Y a ver qué opinen. Eso queremos, que ustedes opinen ahí. ¿Qué piensan? Porque el otro día estábamos tomando desayuno ayer y habían conejos. O sea, te servían el desayuno con café, con todo, y al lado había un conejo. ¿Por qué? Tener un conejo ahí para entretenerte un rato está bien, pero tener un elefante está mal. Esa es la situación que estamos planteando nosotros. ¿Qué pensáis tú? Yo le daría. Yo pondría, si tuviera,
Si tuviera así a destajo, yo en cada lugar pararía y pondría, no sé, compraría un canastito que es un canapé para un elefante menos, que le quieran una muela a un elefante, un canastito de eso. Pero esa sensación de que un elefante te tome de las manos, porque no es que tú se lo das en la boca, tú pones el canastito y el elefante saca la trompa, toma el platanito, se lo lleva y se lo come. O sea, tampoco lo vas a montar. Tú te acercás, pones, el elefante agarras, te lo llevas, tú te quedas con el video y el elefante se queda con el plátano. Yo sí lo haría, porque no estoy haciendo daño, según mi punto de vista, porque si el elefante no lo tuvieran ahí, esas personas que son prácticamente familia del elefante, no lo estuvieran ahí, no estuvieran haciendo lo que hacen, el elefante no existiría, estaría muerto, porque aquí lugar para tener más elefantes no hay. Esa es una suposición. Sí, es una suposición. Una suposición. En base a lo que yo he visto. Entonces es como los orangutanes. ¿Por qué están extinguiendo los orangutanes? Porque las empresas están plantando palma para hacer aceite por toda la selva, están cortando los árboles y no hay espacio para los orangutanes. Pero si tú tienes un orangután y cobras una entrada en un espacio y el animal te genera lucas, yo te aseguro que van a cuidar en ese entorno. Nadie va a cortar los árboles porque están echando por otro lado. Entonces hay un valor agregado para el animal. Ese animal ahí tiene un valor agregado. Así lo veo yo. Para la gente, para la economía local, porque de repente alguien en alguna parte del mundo, no sé, te dice, no, que eso no se hace, no lo hagan porque es feo, pero ella no viene para acá, no sabe de qué vive la gente aquí, no sabe qué pasó con la gentrificación, que cuando llega gente con lucas a vivir a un lugar todo se hace más caro. Hay un montón de cosas que están ahí presentes y para saber, para entender, tenés que venir para acá. Porque es re fácil decir desde allá, ah, no, esto no lo hagan, y ah, no, está de moda ahora, no lo hagan. Puede ser que yo tenga razón o puede ser que no tenga razón. ¿Y usted qué opina, mi Calesi? Al búfalo estaba mirando y observando la conversación. Hola. Sí. Yo creo que el tuta lo único que está haciendo es romantizar una situación que es grave y que si no cambiamos como seres humanos, lo único que logramos hacer es causarle más daño al planeta. El elefante efectivamente necesita comer. La donación de 80 baht efectivamente es una donación para darle un par de bananas al elefante que está ahí. Pero la realidad es que el elefante está en un par de metros cuadrados, encerrado, no en libertad, y que si estuviera en su ambiente, en su hábitat natural, no tendría la necesidad de que nosotros le compremos banana ni que nadie le compre nada, porque él podría hacerse responsable de su propia alimentación. Entonces, el fomentar este tipo de situaciones a través de la donación es justificar que la persona tenga el elefante ahí expuesto, independiente del calor, independiente del espacio, independiente de las condiciones. ¿Para qué? Para que tú tengas una foto de recuerdo o un video de recuerdo y el elefante un par de bananas. Los elefantes están estresados, es evidente. Después si tú lo observas un par de minutos te vas a dar cuenta que el elefante tiene movimientos que son así como repetitivos porque están en un espacio reducido y evidentemente no nació para estar ahí para que tú te tomes la foto. O sea, yo creo que todas estas campañas que se hacen de concientizar a las personas es precisamente para que se eviten realizar, ya que si nadie está interesado en montar un elefante, no van a haber personas ofreciendo montar elefantes. Si nadie está interesado en tocar, en acercarse o en alimentar un elefante, no van a haber personas con elefantes encerrados para que tú los alimentes, porque los elefantes deberían estar en libertad en los parques nacionales. Yo sé que la situación en Tailandia es difícil, hay lugares donde hay mucha pobreza, y también entiendo que los elefantes aquí se consideraron como una herramienta de trabajo mucho tiempo, o como un arma en la guerra, mucho tiempo. Eso no significa de que porque se haya hecho antes esté bien. El tuta hacía la comparación el otro día entre tener un buey para poder arar la tierra en Chile y poder sembrar, no sé, papa. Aquí la gente utiliza los elefantes de esa forma, como una herramienta. Nosotros lo idealizamos un poco más porque no es un animal que sea común y que esté en nuestro país, pero al estar aquí y al ver la situación más de cerca, mi recomendación personal, algo que yo no haría, es pagar en este tipo de situaciones, ya sea por montar, por alimentar, por pasear, por bañar o por lo que sea, porque considero que no está bien. Eso. ¿Qué piensan ustedes? Estamos calibrando, no sé por qué, antes no era así, ahora siempre así, ahora cada vez que volamos la polilla tenemos que calibrar y tenemos problemas con el gimbal. Llega un momento donde levantamos el dron y con un poco de viento, movimiento, el gimbal empieza así y deja de funcionar. Pero eso pasó hace un rato atrás, después funcionó, después no, ahora vamos a ver cómo anda hoy día, a ver. Estamos listos.
vinimos o paramos en realidad, para poder cruzar este puente, que es un puente de la Segunda Guerra Mundial. Tiene millón de historias. Ahí estábamos leyendo, aquí pasó de todo. Es muy parecido a lo que pasó en Kanchanaburi con el puente sobre el río Kwai. La historia es muy similar, es muy parecida. La dinámica fue la misma. Pues llegaban los japoneses que iban camino a Burma, que era colonia inglesa, entonces iban a llegar a quitarle ese terreno a los ingleses y pasaron por aquí. ¿En qué lo afectaba a la gente que vivía aquí? Que los esclavizaba para construir puentes para ellos poder pasar toda la maquinaria bélica por aquí. Y estábamos leyendo ahí lo mismo que veníamos conversando hace un rato. Para construir este puente, así como para construir otros puentes, ¿qué es lo que se utilizaban? Elefantes. Desde siempre el elefante aquí es algo que es como el, no sé, como el perro. Es como ya. una herramienta, Sí. como el perro, como las vacas, como los Como un bueyes, buey, porque te sirve para el tema de las plantaciones, te sirve para trabajar, te sirve como transporte también. Yo creo que aquí, en esta parte del mundo, el elefante, la gente tiene del elefante una visión totalmente distinta a la visión que tiene el occidental del elefante. Porque para el occidental lo primero era lo raro que es. Después hubieron las posibilidades de por primera vez ir a un zoológico en una ciudad importante, a ver un elefante. Después ya se hizo como más popular y empezaron a aparecer elefantes arriba de los camiones que llegaban a los pueblos itinerantes, así en circo. Y ahí como que en ese maltrato, ahí algo pasó que ahora el elefante es intocable, el elefante no se puede hacer nada con él, no se puede trabajar, no se puede alimentar, no se puede bañar. Y ahí viene la discusión, sí se puede, pero no los turistas, y ahí viene toda la discusión atrás. Además que sí se puede, no se debe, porque hoy en día existen otras tecnologías, otras herramientas que nos permiten realizar cualquier actividad sin tener la necesidad de utilizar un animal. Tan lindo, ¿eh? Qué lindo que son, qué grandes que son. Y Es son que es tan tan como impresionante y gentiles. son tan... se sabe que los elefantes son tan inteligentes, entonces saber que hay un animal con esas características, en esas condiciones, es como difícil de explicarlo uno no puede hacer nada, pero también por otro lado está el tema cultural y social que uno también tiene que entenderlo. Vamos de vuelta porque se nos apagó la cámara. Oye, estábamos ahí y cosas que de repente uno estando en otro lugar, en otra circunstancia, en otro entorno no lo nota, pero los elefantes son súper inteligentes. El hombre estaba con una escoba, no es que lo estaba amenazando con la picota esa, yo no sé cómo se llama la picota esa que tienen para adiestrarlo, Va a llover. pero le dijo una palabra y el elefante levantó la pata. Sí. No hizo nada y después él barrió, sacó la hoja, le dijo otra palabra y el elefante empezó a andar A para atrás. retroceder, sí. Claro, igual está estresado el animal porque está encerrado en un espacio muy chico. Con la trompa empezó a sacar a levantar el poste para poder salir y él le hablaba y el elefante así lo miraba y le hacía unos caso. sonidos, claro. Bueno, y al final les queríamos contar sobre el puente. Este puente está sobre el río Pai, Pai, se sí. llama igual que el pueblo y fue utilizado durante la Segunda Guerra Mundial para poder evacuar a la gente durante la guerra también. ¿Algo más? Pues si no va a parar la cámara. No, Ahí quedó nuestra moto. ahí nos vamos adaptando con mi calesa y vamos avanzando. Empiezan las gotitas chiquititas, buscamos un lugar como este para refugiarnos, porque si no, que hay empapado. Pero son como que pasan las nubes, moja y después, porque ahí hay sol, ¿eh? Como un aguacero. Sí, son aguaceros. 5 o 6 minutos, máximo 10 minutos y después ya continúa. Eso yo no lo había visto. Un niño así. Porque es normal que aquí la gente ande sin casco y que los niños también anden sin casco. Pero con el porteo así no me había tocado verlo hasta ahora. Uno puede pensar que es peligroso, que no es peligroso. Todo depende, todo es relativo. ¿Qué es lo que trae al lado? A un asiento de otra moto. Hola, ¡Hola, gente! vamos camino a conocer el famoso puente de bambú. Es uno de los imperdibles aquí en Pai. Vamos a aprovechar de disfrutar el campo, los arrozales y cualquier cosa que encontremos en el camino para mostrarles a ustedes. Qué entretenida, a mí me entretiene eso, andar
encuentro tan lindo, lo encuentro relajante, lo encuentro como que vale la pena venir para acá, pero para venir para acá tenéis que manejar una moto, tenéis que saber manejar una moto, si no te perdís mucho. Yo soy la tonta de las flores. Miren el color de este hibisco y este. ¿Pero qué tienes que tocarlo? ¿Por qué? No puedo evitar, me encanta tocar las plantas. Entonces hay que hacer mal, es No, lo mismo ¿por que qué? tener elefante. Qué idiota. Pagamos la entrada, 30 baht por persona. Samsung back, ¿Cuánto es eso en pesos chilenos? Huxik back, 60 baht, son 1500 pesos. Por persona. No, pues por los dos. 1500 por los dos. Sí. Ah. Huxik baht. Y este puente realmente está hecho de bambú. Sí. mira. Lindo, ¿no? Se supone que aquí también hay búfalos de agua, si tienes suerte a veces podrías encontrar. Aquí está el arroz recién sembrado y distintas terrazas, entonces el agua va cayendo de una terraza a otra hasta llegar a las que están allá al final. La verdad es que este lugar está muy bonito, es tan diferente, habíamos estado en otros arrozales, pero el puentecito, ahí el templo, todo está muy bonito. Está lleno de pescaditos que se supone que estás haciendo aquí. A ver, Ahora sí explícamelo. me siento como Schwarzenegger en Depredador. ¿Qué es eso? Una ballesta artesanal, mira. ver. Tiene como 500 años la ballesta. El caballero ahí. Le voy a disparar, le tengo que apuntar allá al saquito. ¿A ese saco que está ahí? Sí, al tapita. Ojalá la tapita amarilla, dijo el caballero. ¿Y qué ganáis? 1 kilo de arroz. Oh. Ya estoy grabando, tenéis que apuntarle a la cuestión amarilla. Oh, está ahí al lado. Ya dale. No, está lejos. Oh. Ella dice que tiene mejor puntería que yo, quiero apuntar. No, yo dije todo lo contrario, que tengo pésima puntería y que no lo voy a apuntar. Sí, pues ¿cómo la va a apuntar? Ahí vamos a ver. Si le apunta el saco. ¡Eh! Le apuntó al saco. Por lo menos le apuntó al. Por lo menos le apuntó al saco, mi calesi. ¿Viste? Anduve cerca. Sí, anduve no cerca. como una flecha que salió por allá. Ah, siempre que la no vamos, competencia, no vamos a ¿por qué? decir, no vamos a decir de qué. Pero ¿por qué siempre tiene que ser Pero aquí competencia? está. Las flechitas son de bambú. Y la ballesta súper artesanal. Miren qué lindo. Capunca. Miren qué grande las hojas, tan gigantes. Y esa flor de loto que está allá. Ya, pero impresionante. Mira qué lindo el Justo para cucharón. decirte aquí en tailandés que te amo. Se me olvidó ese. Ragnak Dudu, mi calesi. Ragnak Dudu. Qué lindo lo que hicieron aquí. No son un par de metros, llevamos por lo menos 10-15 minutos caminando y la verdad es que todos en los alrededores, los paisajes parecen de película. Vamos a mirar, parece que el templo está cerrado porque dice de 7 de la mañana a 5 de la tarde. No se puede hablar fuerte, no se puede ingresar con zapatos, no se puede saltar el cerco, no tocar, no abrazar, no beber alcohol. Vamos a ver cómo nos va. ¿Qué te parece el lugar? De verdad, muy lindo. Impresionante. Lo que hace la gente esta con la devoción que lo hacen. Perdón. Con la devoción que lo hacen y el resultado que obtienen. De verdad que es como que
está todo preparado así el escenario para que uno llegue, se agache y pida. Y tenga otra energía, ¿no? Increíble. Está lleno de coleópteros, lleno. ¿Por qué tienes una Fanta verde? Es una falta de espinaca. No, ¿pero qué sabor es eso? No sé. Probablemente. Es una Dils, pero verde. Prefiero en vez de esa verde, esta otra verde. Que es como la cerveza típica de acá. Ya llegó mi cosoy de pollito, viene con un poquito de limón, palitos para poder comer. Y el tuta que copión pidió exactamente lo mismo. Yo pedí lo mismo, iba a pedir otra cosa, pero como ya nos vamos de acá, yo sé que esto para todo el norte de Tailandia es como típico. En Chiang Rai también va a ser así como fácil de encontrar y buena calidad y buen precio. Esperamos. Pero esto nos cuesta 1000 pesos. ¿Está bueno? Pruébalo. Esto está probado ya. Si el maestro mantiene la receta, sí. Hemos almorzado esto, yo he comido esto 3 días. Estábamos conversando con el tuta que Tailandia, nosotros no se lo habíamos contado ni habíamos dicho nada en los videos anteriores. Había porque, pasado desapercibido, diría yo. claro, tampoco lo habíamos pensado, pero en el fondo Tailandia no se considera aquí como el país de Tailandia, sino que se considera el reino de Tailandia. Reino de Tailandia. ¿Por qué? Porque aquí hay un rey. Aquí hay un rey Claro, todavía. aquí hay un rey, una familia Vigente real y y todo. todo, claro. Escogen como un primer ministro, es muy parecido a lo que hay en Inglaterra. Se refiere aquí como en el reino. Sí, pues yo he Estamos visto en el reino, no estamos en el país. Claro. He visto, tengo noticiarios donde dice ahí tenemos nuevos acontecimientos en el reino. Se Claro. refiere a Tailandia, claro. Novedoso, yo no en realidad como que llevamos igual, hemos pasado harto tiempo aquí en Tailandia y ni siquiera lo había considerado, así que un dato curioso para el video de hoy. En país se puede hacer rafting, hay termas, hay jungla, hay elefante, hay barrios chinos, hay mercado, El kite nocturno hay es todos varios. los días. Hay un imperdible que son visitar las cuevas. ¿Por qué? Porque aquí hay una cueva que es una de las más grandes de Tailandia, de las que se conoce más grande de Tailandia, que tiene como 12 kilómetros. Queríamos hacerlo hoy día y empezamos a leer los comentarios, las recomendaciones en Google y en los blogs de viaje y qué sé yo, y resulta de que no es recomendable hacerlo en esta época. Hay comentarios de hace 2 o 3 días que como es temporada de lluvia, Claro. realmente uno no puede disfrutar la cueva. Te la cierran gran parte, no porque esté Claro, creo que inundada, son sino 3 que y en cualquier cierran 2. momento, porque si llueve a 200 kilómetros de aquí puede haber sol y a 200 kilómetros llueve. No, y aquí llueve de la es nada. peligroso, de la nada también. Lo mejor sería hacer eso en temporada seca, Claro. en temporada de... Como de diciembre a marzo, Claro. más o menos. Si lo comparamos con Chile, supongamos que nosotros estamos en el invierno igual que Chile, la única diferencia es que aquí no hace frío, hace calor. Claro. Esa es la única diferencia, pero llueve harto. Entonces hay varias cosas que uno tiene que considerar por el clima, porque el clima igual te puede arruinar el viaje si no le apuntaste. Tuviste unos viajeros que estaban inundados en todas las ciudades Sí, que po. visitaban. Había uno que los seguía una nube negra, ya el video de ellos era pura nube negra porque estuvieron en Lluvia, en Ubud lluvia. 4 días y lluvia torrencial Tormentas. 4 días y se fueron a Nusa Penida Lo y mismo. dos días más de lluvia y ya no hallaban qué hacer, decían no sabemos qué hacer. Nosotros hemos tenido mucha Mucha suerte suerte, y sí. hemos tenido muy buen clima, pero igual es porque vamos ahí atentos, vamos Sí. trabajando, vamos revisando clima, tiempo, imperdible, no imperdible. Bueno, en resumen, ahora nos vamos, como no podemos hacer eso, y mañana nos vamos en dirección a Chiang Rai para cruzar A Laos. nuevo país. Las fronteras a mí siempre me aprietan un poco la guata. Queremos ir a recorrer, solamente vamos a salir a recorrer porque aquí yo creo que ya de por sí es un panorama. Solamente salir a pasear en moto, ver los arrozales, Sí. los colores, la gente, los elefantes en las casas y todo, ya es un panorama. Prenderte una motito de esto y salir para allá, ya en un par de horas andar en moto y recorrer, ya se. Y aparte que es tan barato que al final es lo mismo que pagar un taxi de la casa al centro. Eso es lo mismo, claro, pero esto lo tenéis 24 horas. Claro. Qué linda la vista desde arriba.
todo verde, 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 por donde miren, verde. Aquí uno puede viajar por todos los precios, barato, barato como nosotros, o pueden darse vacaciones de lujo. Hay una piscina hermosa, todo este jardín y todo lo que está acá es café y restaurante. Y esos que están aquí, ahí te puedes sentar con una mesita en la alfombra, hay como una hamaquita y disfrutar de la vista. Vinimos a este viewpoint que está justo aquí al otro lado. Nosotros estamos parados ahí al otro lado de la calle recién. Vamos a ver qué se puede ver desde este mirador, porque toda la gente viene a este mirador. Hace calor, salió un poquito el sol, así que en una de esas capaz que logremos ver el atardecer desde el cañón arriba de Empire. Hay que pagar 20 baht por persona para entrar y tener una vista de la villa china. ¿Dónde está la villa china? Todo eso que está ahí. Nosotros entramos por allá, ya está el puente rojo donde cruzamos el río. Claro. Y subimos todo esto así por entre medio de la villa para llegar aquí a la montaña. La gente le pone sus nombres, la fecha de cuándo lo trajo, lo que necesita el mundo. Yo creo que claro, allá está Pai y allá arriba se ve en el cerro el Buda que fuimos a grabar el otro día que les mostramos. ¿Ah? Sí, ahí donde están las tres antenas grandes que se ven, ese es Pai. Sí. Y la mancha blanca que se ve más arriba, ese es el Buda, claro. El Buda andando bien, porque nosotros le dimos toda la vuelta, nos fuimos por allá, por todo el borde. ¿Dónde está el humo ese? Por allá por allá salimos. apareció el río. El puente El de la puente Segunda Bambú Guerra está Mundial. como por este lado. Está bien bonito el cerro, el valle, la montaña, el verde, la jungla, la selva. El olor a tierra, a pasto mojado que hay ahora. También. Las plantaciones de arroz, muy bonito. De té, bambú. Es lindo. ¿Cierto? De verdad que es muy, muy lindo. Llevamos Sí. aquí 6 noches y extendimos una noche más para poder Sí, venir a mira, ver esto. sí. Nosotros tenemos que avanzar o tomar una decisión importante. En unos días más va a ser el 1 de septiembre y el 1 de septiembre fue el plazo máximo que acordamos para decidir si nos quedamos o nos volvemos a Chile. Tenemos pasaje para el 16 de noviembre, pero en el tiempo que nos queda no alcanzamos a ver todo lo que queremos ver antes de volver a Chile, porque probablemente para acá no vamos a volver nunca más. Y estamos contra el tiempo, porque viajar rápido y ir trabajando no es lo mismo que estar 15 días de vacaciones donde uno está 100% disponible las 24 horas del día para descansar o hacer lo que uno quiera. Como nosotros vamos trabajando, tenemos que ir jugando con los tiempos, con el clima, con los precios, con la temporada alta, con la época de lluvias. Entonces, Yo creo que a grandes rasgos lo que está en juego es si vamos o no vamos a la India. Si vamos a la India, nos vamos a gastar la última plata que nos queda y Eso nos vamos a gastar el significa- último tiempo que nos queda, claro. eso significa volver a Chile y no En tener febrero. plata para comprar la cangreja, porque Claro. ya estamos masticando los neumáticos de la cangreja en este momento. Sí. Así que bueno, quédense hasta el final del video, porque probablemente estos sean nuestros últimos días en Tailandia. Nos queremos acercar hacia la frontera próximamente para entrar a Laos por el norte. Es como entrar a Chile por Arica y tratar de recorrerlo de norte a sur. Más o menos ese es el plan. Así que vamos a ver si funciona o no funciona, a qué velocidad lo hacemos, qué visitamos, qué no visitamos, si vamos a la cuánto India, nos no vamos a la gastamos y si vamos a la India o no vamos a la India. Yo quiero ir a la India, sí o sí. El tuto se resiste. Yo quiero tener plata para hacer una camioneta. Yo no quiero ir a la India y después estar 4, 5, 10 años encerrado allá en el sur. ¿Haciendo qué? ¿Qué voy a hacer? Muriéndonos de frío, comiendo pan y tomando vino. Así una panza de ayuya. ¿Qué voy a hacer? Aunque parecemos la hormiga atómica con estos cascos, cada vez que nosotros tomamos una moto para salir fuera de la ciudad, usamos los cascos sí o sí, porque en el camino hay más autos y qué sé yo. Es distinto cuando andan uno dentro del pueblito, va a ir hacia el campo, es diferente. Pero sí, dentro de la ciudad que vamos a tomar la carretera y todo, el casco es súper importante por seguridad. Oye, y otra cosa, para los que no han dado en moto, cuando empiezan a practicar para aprender se van a dar cuenta, los lentes. Tienen que usar lentes porque te pegan Los bichos. bichos en los ojos, se mete tierra en los ojos, entonces pueden andar aquí para acá. Medio estoy en la moto, no le subió, mira. Ah. Ay, viene para el gato, el pobre.
Este cañón es re famoso, todo el mundo viene para acá, es como obligación, es como un imperdible de país venir a ver el atardecer aquí al cañón. Estacionamos la motito ahí abajo y cobraron un bat. Es gratis, pero ellos Sí. dicen que si le Una ponen un bat propina. para limpiar y todo. Claro, una propina. Así que vamos a subir, vamos a ver qué encontramos, porque la gracia de aquí es venir a ver el atardecer. Falta una hora todavía. Dice ahí que no se puede fumar y que hay que tener como cuidado con no resbalarse tampoco, porque es un poco peligroso. Igual el camino es Sí, no sé, hay una parte que tienes que bajar un piso. estrechito. Sí, yo no sé si es buena idea ir grabando aquí y viendo porque puedes caer. No voy a ganar un like en YouTube para toda la gente que tiene vértigo y dijo, mira por dónde pasó. Ah, claro, pues mira. Si queréis ir para allá, tenéis que pasar por aquí. No es una buena idea. Yo no lo haría. Y si queréis pasar por allá, yo tampoco lo haría. ¿Y tú? ¿Hasta aquí no llegamos entonces? Yo creo, pues no. No, pues hay que bajar por ahí para Hay allá. un pues. mosquito en la frente. Está fácil. Yo creo que tú estás loco. No, si no está difícil. Yo voy a ir, no sé, tú no esperáis acá entonces. Las mentes y cuerpos débiles esperan acá. Yo no sé por qué le hago caso al tuta, pero lo seguí y aquí voy súper asustada porque la cuestión es muy refalosa. ¿Y qué pasa si se pone a llover? ¿Cómo, cómo se supone que vamos a salir de aquí si el camino es así? Miren. Esto se tiene que hacer un resbalín con lluvia. No creo que esto sea una buena idea. Ni lo recomendaría si vienen en día que esté malo el clima o con niños o qué sé yo, porque igual lo considero peligroso. ¿Viste que era fácil? No era, imagínate si llueve, ¿cómo nos vamos a devolver si llueve? Esta cuestión se tiene que transformar en un... ¿En Rascaputa. resbaladizo decís tú? Sí, No creo. y hay unos que van por allá, Sí, para allá vamos nosotros, Hay vamos a ir otro. aquí. aquí hay otro, y acá hay otro más que va por ahí para allá. Esto por lo general siempre está lleno de gente. Pues cuando tú venís, cuando ustedes vengan, que la mayoría va a venir en temporada alta, esto va a estar lleno de gente. Ese es algo que tienen que... Sí, hemos visto varias fotos, estudiamos al respecto y se ve esta cuestión repleta. Sí, lleno, lleno. Ahora no hay nadie porque es temporada baja. Es que nosotros siempre Y andamos porque en nosotros temporada andamos un baja. poquito más temprano, porque todavía falta como una hora para el atardecer. Ah, puede ser que más rato llegue más gente también, Sí. sí. Hay unos que están por allá, que se fueron a ese cañón y están gateando, no pueden bajar ahora. Porque igual el camino es... No sé, considérenlo. Yo no se lo recomendaría a todo el mundo. O si tienen alguna lesión, o si andan con niños. Por lo menos no así como está el camino ahora, porque está medio peligroso, encuentro yo. El tuta dice que soy una exagerada y que no soy valiente, pero le estaba diciendo que de esta relación yo soy la más valiente. Me van a disculpar, pero yo nadé con tiburones de más de 2 metros, en libertad. Y a pesar de que está nublado, hace mucho calor. Está bonito el valle. Esta podría ser cualquier valle de ahí de la quinta región, ¿eh? Yo creo que hay varios lugares en la quinta región así que tienen estas características y que nadie lo ha hecho famoso nomás. De allá, yo no voy. Ni cara. Ni una posibilidad. Buenos días, miren quién está aquí. Buenos días, gente. Han pasado cosas. Se supone que nosotros hoy día no deberíamos estar aquí, deberíamos estar rumbo a Chiang Rai. ¿Qué pasó? Nos portamos mal y nos quedamos dormidos. Fue una irresponsabilidad de nuestra parte perder este día. Sí, no tenemos tiempo, estamos contra el tiempo y perdimos el día. Así que bueno, para no perderlo completo, vamos a ir al mercado y vamos a trabajar acá el día de hoy, ya para mañana levantarnos tempranito y movernos. Ya compramos pasaje, ¿a qué hora nos vamos? Como a las 10. 10 de la mañana. El tuta dice que esta es su esquina favorita.
Vinimos al mercadito a comprar fruta. Voy a girar la cámara. A ver. Hay de todo. Mira, tomatito. Son los que le ponen a la sopa que comí yo el otro día. ¿Te acordáis? Ah, que te decía yo que parecía pepinito. Estos son, yo creo así, este chiquitito. Qué rico que queda ese pepino cocido con curry. Podría preguntar cómo se llama. Oye, ¿cuál es? Nada. Aquí con vos. Cucumber, ya, cucumber. Ya, cucumber. Cucumber es pepino. Ah, pepino, es pepino, ¿viste? Arrocito, fideitos de arroz, el morrón, el pescado está. El pescado está Bolsado, así, ahí en nomás. bolsa nomás, Sí. pescado. Morroncito. Yo creo que ese pescado ya está cerrado, está destripado. Ah. Esto está muriendo de hambre, eso se llama resaca. Así que paramos aquí mismo en el mercado. Un pollo frito, un poquito de arroz y con eso ya salvamos. Un tentempié. 300 pesos vale la porción de arroz y 500 pesos el fruto de pollo frito. Helado. Peso chileno. Claro. Compramos unos mangostín, que es mi fruta favorita de la vida por el momento. ¿Cuánto nos costó la frutita? Sambro y Saja, de base. Sambro y Saja. La compra. Casi $1, 800 pesos. 800 pesos. Llevamos mangostín y también llevamos Agustín. unos rambután que son exquisitos. Así que con eso estamos. Tenemos, deberíamos tener. Ja. Aquí está mi plato, es como mi quinto caosoy de la vida y está hermoso. Se ve lindo, se ve ¿Y lindo. tú qué pediste? ¿Estás más Yo, sano? yo estoy pidiendo unos platitos de curry con un poquito de chanchito. Casi pura verdurita. 40 bar, Y aquí un platito de cau, de arroz. Mira, Capuncra, arrocito, arrocito blanco. 50 bar. No sé si es muy linda la toma, pero vamos a probar un mangostín y un rambután. Les voy a enseñar cómo son por dentro y cómo se pelan. Porque pareciera fácil, pero la verdad es que es como pelar una granada. Y una vez que uno lo abre, aquí adentro está el mangostín. Esto es lo que uno se come. Y dentro del... ¿Ven que es como una granada? Y dentro tiene una pepa. La pepa igual se come. Ahí se ve. Y este que está aquí es un rambután. Nosotros ya lo conocíamos, lo habíamos conocido en México. Igual la cáscara es dura y adentro está el rambután. Esto es lo que uno come. Dulce, 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 pero es como comer una uva. La pepa sí aquí no se come. Muy bueno. Hay que atreverse a probar nuevas frutas, a probar nuevos sabores. Yo soy súper mañosa. Para comer en general tengo un montón de maña y esto realmente, la fruta aquí en Tailandia me ha sorprendido. Así que inténtenlo, pruébenlo. Vinimos al mercadito nocturno, a la callecita nocturna aquí en Pai. ¿Conocemos qué le decimos? Vamos a ir a ver a una señora ahí que tiene pan, que vende un sándwich, que es nanita, pero no sé si alguien por ahí de ustedes vio, al igual que yo, todos los capítulos de Jerry Seinfeld. Había uno donde sabía el sub nazi. Aquí la señora, si le cae mal, dice que no tiene. Yo creo que ya no tiene. Pero la comida, los Pero sándwiches son... ayer probamos nosotros, vinimos, tercera vez que vinimos, la primera vez que vine no me quiso vender, pero estacioné la moto aquí, entonces dijo, no te voy a estacionar aquí. Ah, ya no importa, la corrí, cuando volví me dijo 50 minutos de espera, no importa, espero, me dijo, solo de tofu. Bacán. Y después vine el otro día, no hay. Ayer vinimos por tercera vez y nos vendió, y ¿cómo estaba? Tanto que vinimos otra vez a exponer nuestra dignidad aquí. Uno de los mejores sándwiches que me he comido en la vida. Ay, más bueno.
Antes de preguntar, pues si salimos Voy a de duda. preguntar. Yo no quiero mirar para allá porque la señora capaz que me eche de aquí. Así que hay que tomárselo aquí en silencio, mirando al frente. No puedes mirar para allá, ya compraste, ya pagamos. No les vamos a contar que tienen la receta porque tú te dice que lo va a vender allá para hacer negocio. Yo voy a hacer en Chile, a vender esto. Vende solo el pan, la bebida la tuvimos que ir a comprar a otro lado. Claro. Porque no vende bebida, solo pancito. Además, si le pedís la bebida junto con el pan, no te vende. Te pedís más, te equivocaste, te tienes que saber. Es súper mañosa. Tenemos una amiga que vino antes, Se nos acordaba. escribió y dijo sí. Alargamos nuestra estadía 2 noches. Nos tendríamos que haber ido el lunes, hoy es miércoles. Yo me hubiese quedado una semana. Sí, lo que pasa es que nosotros yo creo que en el fondo tenemos algo de medio hipiento. Preferencia por lugares así como este. Sí, cada vez que encontramos un pueblito pequeñito y más tranquilo, con otro ritmo, quedamos como atrapados. Así que Y no es que nosotros salgamos a los bares y cosas, porque está lleno de bares y restaurancitos. No es que nosotros lo hagamos, es el ambiente. es la energía nomás, el Sí. ambiente nomás. Sí. Así que bueno, hoy día vamos a viajar todo el día. Ese es uno de los motivos por el cual postergamos el viaje, porque vamos a tener que viajar como 8 horas. Tenemos que tomar 2 buses de alrededor de 3 o 4 horas, dependiendo de cómo esté la ruta. Y esperamos llegar a Chiang Rai antes de que oscurezca. De noche ya seguro. Ojalá que antes de que oscurezca. Y Chiang Rai es el último pueblito que Veamos la nosotros vamos a conocer, a visitar en Tailandia antes de cruzar la frontera a Laos. Esto ya sería, lo que viene sería el último pueblito de Tailandia y tal vez ya nunca más volvamos a Tailandia, excepto que tenemos que ir a tomar el avión en algún momento. Pero esa es otra historia.